Bienvenidos a Starles Capacitaciones. El día de hoy, pues vamos a empezar con este tema que es indicadores claves en gestión de recursos humanos. Soy la licenciada Jacqueline Ramos y esto va a ser el siguiente temario. Dentro de este temario tenemos la gestión de indicadores, tipos de indicadores, diseño de indicadores de gestión e implementación de indicadores de gestión. En el primer punto, que es gestión de indicadores, vamos a ver lo que es en sí la definición de indicador, que es una medición. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a establecer una escala numérica. Esa escala numérica también va a tener el siguiente papel. Vamos a darle un seguimiento, que esto puede ser periódicamente, un desempeño, a qué se debe, que el resultado puede ser positivo o tal vez negativo. El reconocimiento, si este viene a ser positivo para la empresa. Y si hablamos de confianza, es de que en el grupo vamos a tener que trabajar entre colaboradores y jefes para que éste den la posta y que solo se vaya manejando anualmente los indicadores. Cultura, ¿qué quiere decir? De que la cultura tiene que ir insertada en el equipo de trabajo para que mantengan ese ejercicio durante los años. Dentro de un indicador tenemos que tener siempre presente objetivos, también tenemos que tener siempre presente la meta y por último la métrica. Los objetivos van a estar compuestos por un verbo infinitivo y un aspecto cualitativo. Aquí, por ejemplo, se dice reducir el costo de rotación. Cuando hablamos de reducir el costo de rotación, nosotros vamos a identificar que este ítem tiene que tener criterios como específicos, medibles, atractivos, realistas y definidos en el tiempo. Así también podemos nosotros variar el verbo infinitivo como, por ejemplo, cambiando reducir por asegurar, por garantizar, ampliar y otros ejemplos más. También hemos hablado de la meta. ¿Y por qué es importante la meta? Porque nosotros vamos a tener que llegar a una misma dirección, a un mismo sentido y también empezando desde un mismo origen. Esto se debe también a que nosotros, para llegar a la meta, ya que hemos tenido el objetivo, vamos a tener criterios en el cual nos va a ayudar a que nuestro indicador esté completo. Tener un valor específico donde yo quiero alcanzar. Esta meta también tiene que ser difícil, pero alcanzable. Por ejemplo, si nosotros hemos hablado ya de que tenemos que reducir la rotación de personal, vamos a poner un ejemplo. En el 2023 hemos visto de que puede que un resultado llegue anual a 20%, entonces nosotros para implementar en el 2023 podemos implementar con un 18%. Entonces, ¿es algo difícil? Sí, porque está cerca, pero también es alcanzable. ¿Y qué llamamos a no alcanzable si nosotros hubiésemos puesto un 5%? Entonces hay que ver la comparativa ahí. Y tenemos que ver por último el criterio de comparación respecto al año anterior o también, si es que nosotros estamos iniciando, ver también criterios de competidores. Medición, y eso habíamos hablado de la métrica, cómo nosotros como equipo en gestión de recursos vamos a proyectar nuestro resultado. Nuestro resultado se va a proyectar de la siguiente manera. Tenemos métricas en donde vamos a ir desde un número establecido y vamos nosotros a poner un color. Por ejemplo, en este caso, menor 0 igual a 95, estamos poniendo el color rojo. Luego vamos a otra escala, 96 a 98, estamos poniendo el color amarillo y por último de 99 a 100, el color verde. ¿Para qué nos sirve? Esto básicamente cuando nosotros vamos a explicar al final de todo el desarrollo de indicadores grupales que lo presentamos a la gerencia o a los accionistas, entonces lo vamos a explicar con gráficos, lo vamos a explicar de forma ilustrativa. Vamos a abarcar ahora
los tipos de indicadores y en este caso vamos a empezar con compensación. En la parte de compensación vamos a ver lo que es todos los temas de nómina, salarios. Y en primer lugar estamos con porcentaje de costo de nómina. El costo de nómina, ¿qué quiere decir? Es el costo que vamos a ver sumando todos los salarios que tenemos en la empresa y los vamos a dividir entre los costos totales que tiene la empresa dentro de un periodo determinado. Luego tenemos, por otro lado, lo que es competitividad salarial. ¿Esto cómo se mide? Se mide dividiendo el salario promedio de toda la compañía por el salario promedio ofrecido por los competidores o por el resto de su industria. Dentro de aquí también tenemos el nivel de satisfacción de empleados por los beneficios. Y esto nos dice el nivel de satisfacción de empleados por los beneficios. ¿Qué vamos a detallar acá? Los beneficios. Y los beneficios es una parte cualitativa, que quiere decir que vamos a trabajar con encuestas para saber qué nos resulta. Por último, tenemos la tasa de productividad de los empleados. Esto va a consistir en ver la eficiencia de nuestra fuerza laboral o la productividad. Esto es muy importante. ¿Y cómo se va a aplicar nuestra fórmula? Vamos a tomar todos los ingresos totales de una compañía y lo vamos a dividir entre el número total de empleados. Vamos a otro rubro. Vamos a lo que es cultura organizacional. En este caso, vamos a tomar en realidad datos los cuales nos van a resultar también cualitativos, como por ejemplo el índice de felicidad del empleado. Esta métrica va a ser clave para ver cómo nosotros podemos trabajar en la parte de retención del talento. Esto también se va a medir a través de encuesta. Vamos a también tocar el porcentaje de empleados formados en una cultura de empresa. Esto se va a enfocar en lo que viene a ser la comprensión de la cultura organizacional de la empresa, viendo también cómo los colaboradores tienen insertados lo que es la misión, visión y los valores de la organización. También es parte de un indicador cualitativo. Vamos a ver también los días de vacaciones utilizados. Entonces, esto va a determinar cuán equilibrado está la forma de trabajo, cómo la empresa, con la parte de gestión cultural, pues va a atraer a los colaboradores dándole un beneficio adicional en donde los colaboradores pueden elegir las vacaciones en diferentes rangos. Se va a determinar el número de días de vacaciones utilizados en comparación con los no utilizados. También vamos a ver el porcentaje de empleados que referencian candidatos. El porcentaje de empleados, como dice, van a referenciar, van a dar, pues, un pequeño concepto o un pequeño, de repente, selección de su personal que ha sido óptimo durante un tiempo. Entonces, lo que van a hacer es recomendar. Esto es muy importante porque dentro de una empresa hay muchos talentos internos y esos talentos internos también están aquí como parte métrica y como indicador. Entonces va a ser determinado por la diferencia en porcentaje de promotores y detractores. Esto es clave, promotores y detractores. Promotores son los que están de acuerdo y los detractores los que no están de acuerdo. También hay un medio en el cual no pueden que están al lado de la empresa, pero los que también no están de lado. Entonces, están en el medio, están entre sí y no. Ellos también tienen una métrica que normalmente va de 5 a 7. Vamos a ir a otro rubro que es empleabilidad. Empleabilidad, vamos a ver lo que es tasa de ausentismo. En la parte de tasa de ausentismo está la fórmula que también es muy utilizada, el número total de días trabajados perdidos
debido a ausencia sobre el número de días trabajados disponibles en una organización. Entonces, básicamente va a haber lo que es la ausencia de los trabajadores. Por otro lado, tenemos el tiempo promedio de permanencia del empleado. Entonces, si hablamos de permanencia, también estamos hablando de terminaciones. Terminaciones de contrato o de repente terminaciones porque una unidad de trabajo dejó de funcionar. Entonces, vamos a determinar ese número. ¿Y cómo se determina? Ese número de terminaciones de la compañía dirigida por un empleador sobre el número de total de terminaciones en un periodo de tiempo determinado. Si ustedes ven, todo lo que se ha indicado antes se va a evaluar en un tiempo determinado. Igualmente, se vuelve a repetir aquí. La tasa de despidos. La tasa de despidos se va a determinar tomando el número de terminaciones de la compañía dirigidas por empleador sobre el número total de terminaciones de un periodo determinado. Dentro de empleabilidad tenemos la tasa de jubilación, la tasa de fracaso de contratación. Entonces, ¿qué se ve en la tasa de jubilación? Se ve también una métrica. Esta métrica se va a desarrollar básicamente en que la empresa va a tener que determinar el número de empleados que se jubilaron en un periodo como un porcentaje del personal. Entonces, lo que viene a ser la parte de recursos humanos, siempre van a tener, pues, de parte del grupo de nómina, todos los que van a estar jubilándose. Inclusive, no solamente la data de parte de nómina, también la data de bienestar social. Entonces, ellos le van a dar el número. De ahí pueden sacar para que puedan medir, pues, esta tasa de jubilación. La tasa de fracaso en contratación ayuda a determinar qué tan exitoso viene a ser la adquisición de talento. Entonces estamos enfocándonos en la parte de selección, ¿no? Ahí es qué tanto pueden o qué requisitos pueden tomar justamente estos de selección, estas personas de selección, para poder encontrar el perfil adecuado o una posición adecuada. Ahora, esto es la parte de lo que es empleabilidad. Vamos con el otro rubro que viene a ser el desempeño de talento humano. Aquí en el desempeño de talento humano también vamos a ver aquí la parte más cualitativa. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es la tasa de contrataciones de trabajadores internos. En esta parte va a demostrar lo que es la efectividad, el desarrollo del talento organizacional y también cómo van las capacitaciones internas o las capacitaciones que se pueden entablar entre colaboradores, pero colaboradores estratégicos que referencia a áreas, ¿no? Y que estos puedan hacer una conexión o un match o de repente puedan generar nuevas capacitaciones en pro desarrollo de la cultura dentro de los trabajadores. Ahora, lo que es tasa de contratación por referencias. Esto también es algo muy agregado porque cuando hacen pues la contratación primero lo hacen de forma interna, usualmente en las empresas, viendo y rescatando los talentos de cada área y luego ya pasan a la parte externa. Entonces, los gerentes en esta parte van viendo el valor agregado. Esto, lo que se da al fin y al cabo, la tasa de contratación, es algo que si bien lo puede trabajar lo que es recursos humanos o la parte de selección, también esto va a ser compartido con las otras áreas para que ellos tengan una idea de cómo sus referencias también han ayudado a que aporte más o sume más al área de gerencia en general. Luego, tenemos la tasa de contrataciones de los trabajadores internos. Las promociones internas indican retención y un crecimiento exitoso de los trabajadores. Entonces,
¿Cómo se va a determinar en esta parte? Es de que se va a dividir el número de individuos promovidos por el número total de empleados. Entonces, esto de acá es muy importante, esta parte de tasa, porque también no solamente se ven lo que viene a ser contrataciones internas de diferentes áreas a otras áreas, sino que inclusive las personas que pueden estar dentro de un tipo de contratación de practicante, se puede ver también después como asistente o como un analista o como un coordinador, hasta puede ser hasta un jefe, ¿no? La tasa de contratación por las referencias en generales son muy importantes dentro de este tipo de indicadores y que lo tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver también cómo se estructura lo que viene a ser un indicador. Si bien es cierto, hemos dicho también al inicio de que tiene que tener básicamente puntos esenciales, como lo hemos señalado, objetivo, meta, y también hemos señalado inclusive cómo se puede ilustrar. En esta parte no hay esta parte ilustrativa porque lo vamos a realizar en la parte de monitoreo, en la parte de presentación. Pero aquí es importante establecer lo que viene a ser básicamente el esquema, que es objetivo, periodo y meta. En este caso, cuando yo quiero hacer un indicador, lo primero que digo en mi mente es, yo establezco un indicador y ese indicador tiene que ser un indicador sencillo, un indicador corto, un indicador amigable. ¿Y por qué? Porque yo a dar a la posta a otro colaborador que quiera trabajar con ese indicador, también lo tiene que entender y lo tiene que seguir y llevar a través del tiempo y este inclusive puede enseñar a otra persona y así sucesivamente porque uno de los papeles de los indicadores es de que esta cultura sea sostenible en el tiempo. De nada nos sirve de que nosotros comencemos con un indicador y el otro año ya no se trabaje, entonces no nos va a servir de nada. Vamos a hacer que ese indicador sea muy corto, sencillo y amigable. Luego, para un indicador es importante que nosotros también veamos todos los recursos que tenemos. Aquí llamamos los recursos a la data histórica que tiene la empresa o también se puede decir la data que hay afuera de los competidores si es que no lo tenemos o que si es que recién estamos comenzando. Entonces, en este caso, luego de ver todas esas características, formulo lo que viene a ser mi indicador y luego lo traspaso pues a lo que yo voy a presentar o como equipo vamos a presentar. En este caso, si yo fuera la persona que voy a desarrollar justamente esto de lo que es indicador, mi diseño en este caso es índice de rotación de personal, como lo hemos estado trabajando también al inicio de una de las plantillas, ¿no? El objetivo en este caso es disminuir rotación de personas que salen de una institución. Entonces, ahí está conformado mi objetivo. Y lo que yo intento es disminuir. Y para esta disminución voy a identificar mi fórmula subrayada rotación de personal. Esa es mi fórmula que voy a identificar, que ya también la tengo. Periodo. Mi periodo, en este caso es anual, pero yo puedo poner los periodos que yo decida o que decida mi equipo, porque puede ser bimestral, trimestral, semestral, dependiendo lo que yo requiero o de lo que la jefatura me lo pide. En este caso va a ser anual y mi meta va a ser 20%. ¿Pero por qué el 20%? En este caso, como yo les había indicado, tengo que irme a la data. Tengo que ver los históricos.
Entonces, si yo he puesto el 20%, porque tal vez en el año anterior mi meta y había resultado, claro, al final, haya sido 22, ¿no? Mi 22%. En este caso, yo digo, soy más optimista, entonces yo puedo reducir tal vez un 20%, eh, pues capaz no llego a reducir el 22%, pero también puedo decir, no, yo voy a reducir un 24%. Entonces eso va a depender también de que todo el equipo pueda decidir. En este caso vamos a poner un 20% y vamos a trabajar de acuerdo a ello y vamos a ver qué es lo que resulta. Tenemos la fórmula de rotación. En este caso vamos a ver lo que es rotación de almacén. La fórmula es, vamos a juntar en la parte de numerador trabajadores que se fueron sobre en el denominador trabajadores al inicio de año más los trabajadores al final de año y esto va a ser dividido entre 2 y al final se va a multiplicar por 100. En este caso, los trabajadores que se fueron 52 sobre 168 trabajadores al inicio de año más 192 trabajadores al final de año y se va a dividir entre 2 multiplicando por 100 y me va a dar una tasa de rotación de 28%. Entonces, si mi idea fue de que yo quería disminuir mi, mi rotación de personal, en este caso no disminuí mi rotación. Mi meta ha sido de 20% y yo tengo que comparar con el 28%. Entonces, veo de que ha sido un resultado que si bien es cierto, no ha sido como el 30 o el 35% que ha sido muy alejado, pero también ha estado no tan cerca. Entonces, si yo hubiese sido de repente más específica o de repente más intuitiva o de repente por ahí que haya visto bien la data anterior, tal vez mi meta hubiese sido un 24%, hubiese estado pues cerquita, ¿no? Pero igual es considerable porque si ustedes lo están manejando de esa manera, tienen justificación y también tienen un soporte, un argumento para ver y detallar en su informe por qué. Si ustedes recién están comenzando en esta parte de indicadores, es válido que puedan tomar justamente este ejemplo para que puedan iniciar un indicador, formular un indicador, ¿no? Entonces, vamos a ver que si ustedes puedan plantear una meta, tiene que ser lo más cercano posible porque tienen que ser alcanzables. Sí es cierto, difícil, pero alcanzable sobre todo. Y por último, estamos ya pasando a lo que es implementación de indicadores de gestión. Nosotros, para implementar los indicadores de gestión, vamos a tener también unos puntos importantes. Lo primero es de que la estrategia que nosotros estamos utilizando para plantear cada indicador va a ser compartida con nuestros colaboradores y también va a ser compartida con algunas personas de la organización en la parte de numérica para que ellos tengan una referencia. También es importante que nosotros podamos implementar estos indicadores en otros tipos de plantillas, plantillas administrativas o de gestión. En esta parte podemos, como ejemplo, utilizar el Balance Scorecard y también ilustrarlo cuando nosotros queremos dar un informe final. Es importante siempre alinear el lenguaje y los objetivos a nuestro Balance Scorecard de recursos humanos con el resto de organización. ¿Por qué? Porque resulta de que nuestros objetivos al plantear netamente, si bien es cierto, pueden desencadenar en que tengan una relación directa con algunas áreas
puede comercial, puede en otras áreas de compras o en otras áreas de finanzas, etc. Pero lo que sí es de que tiene que ver una línea final y el mismo enfoque. Si ustedes no lo pueden manejar de una forma básica que nosotros podemos inclusive crear una plantilla con métricas, con ilustración y todo ello a través del Excel, también podemos utilizar, si es que la empresa pues puede llegar a acceder a poder invertir un poco más en ello, un buen software para que agilice los procesos. Y también si es que nuestra empresa ya es muy grande, inclusive que tiene pues a terceros ahí incluidos dentro de la empresa, entonces ya es importante que nosotros también podamos sistematizar nuestros procesos y llegar a tomar pues el manejo de los software, ¿no? Para esos tipos de ejercicios. Hemos hablado del Balance Scorecard. ¿Y por qué es importante? Y justamente lo vamos a plasmar aquí. Es porque la línea que nosotros compartimos al final en gestión de recursos humanos va a ser un resultado que va a implicar a todas las gerencias alrededor. Estamos hablando de todas las gerencias de contabilidad, porque estamos hablando de nómina, estamos hablando de repente de ventas, porque de repente hay una rotación en ventas mayor, o estamos hablando de finanzas, porque la rotación de personal pues recae en poder contratar, en poder invertir en más EPP o en poder tener pues un tiempo adicional de la parte de selección y eso tiene que ser remunerado para que puedan dar más selección, o sea, más tiempos en selección y poder contratar a más personas o de repente porque se tiene que capacitar. Entonces, todo ello va a implicar que haya conexiones entre todas las áreas. Entonces, aquí se plantea que tiene que haber perspectivas y estas perspectivas justamente me van a llevar a que se pueda trabajar con un conglomerado. Perspectivas de aprendizaje y crecimiento, vamos ahí justamente a trabajar con lo que es el capital humano, organizacional e información. Luego vamos a pasar a la parte de perspectiva de proceso interno. Ahí vemos los temas que viene a ser de innovación, de cliente inclusive, vemos venta o ve operativo, en la parte legal y lo que vienen a ser reguladores. En lo que viene es perspectiva del cliente. Vemos aquí también lo que es producto liderazgo, en lo que refiere precio, tiempo, calidad, servicio y relaciones. Y por último, estamos viendo la perspectiva financiera. Entonces, si ustedes ven, hay una conexión con todos. Y al final me va a dar un indicador. Y ese indicador que yo estoy trabajando lo voy a poner al costado de cada gráfico. Entonces, cuando yo quiera plantearme ya para el otro año, justamente trabajar este balance scorecard, entonces yo me voy a mi balance scorecard del año anterior y veo las referencias de cuál o qué medida me ha salido y cómo lo puedo comparar. Entonces, esta es una gráfica que se puede trabajar, que se puede compartir y es algo dinámico para que ustedes lo puedan presentar en alguna reunión que tengan con los jefes inmediatos. Por último, estamos viendo el mapa de mejora en procesos. Entonces, ya hemos visto que nosotros tenemos que implementar. Entonces, para la implementación lo vamos a ilustrar y eso va a quedar ya en una hoja o de repente dentro de nuestro sistema, ¿no? Lo que viene a ser los resultados. Entonces, ¿cómo vamos a controlar y medir todo esto? Es realizando a través de los indicadores o mapeando
para el siguiente año. Es decir, yo no puedo quedarme con un papel o con una data en el sistema si es que no lo puedo trabajar, ir trabajando poco a poco. No es que yo lo deje por tiempo, sino esto, como le había dicho, dar un seguimiento para que la empresa diga de que sí se está trabajando en indicadores y que sí tenemos que hacer una mejora en cada tiempo o en cada periodo. Entonces, esta parte va a medir la eficiencia y también la cultura, cómo va a trabajar todo el equipo. Y sobre todo va a dar un control, que eso es lo que quiere la empresa, un control y una dirección con las métricas. Entonces, finalizando todo ello, esto ha sido en realidad un resumen de todo lo que vienen a ser los indicadores de gestión en recursos humanos. Espero que ustedes lo hayan visto, lo hayan contemplado de la mejor manera y que hayan absorbido todos los conocimientos y que los pongan en práctica. Conmigo hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.